¿Por qué mi mamá no me quiere como su hija? Hoy les voy a contar mi historia, pero las voy a poner un poquito en contexto para que me puedan entender. Todo comenzó cuando yo tenía 10 años. Sí, así como lo oyen. Mi papá tenía una querida que era la hija de su mejor amiga de mi mamá. Cuando yo tenía 10 añitos, un día yo estaba estudiando, yo vivía en un pueblito bien pequeño que no había corriente, que se llama San Cayetano. Cuando yo estaba estudiando en una escuela rural, al lado de la escuela vivía la mejor amiga de mi mamá y su hija. Bueno, un día yo estoy en educación física y cuando yo miro así para el portal de al lado de la escuela, que es donde vivía la mejor amiga de mi mamá, pues yo vi a mi papá sentado en un sillón como este y al ladito en su barandal estaba sentada la hija de la mejor amiga de mi mamá cortándose las uñas. Pues yo automáticamente lo primero que hice fue empezar a llorar. Yo tenía 10 añitos y me fui y lo encaré a mi papá. Mi papá me dijo que no era cierto, que era mis imaginaciones de niña y demás. Bueno, pasaron los días y cuando que yo, o sea, la hija de la mejor amiga de mi mamá tenía la misma edad de mi hermana mayor en aquel entonces. Y me llevaba a mí como unos 12, 15 años más o menos, pero era una niña todavía. Entonces yo le pedí en aquel entonces en donde yo vivía, o sea, se estilaba mucho hacer libretas de verso y las personas se las pedían y se agarraban y se copiaban los versos y todo. Y ella tenía un montón de libretas de verso. Yo le digo que me preste una libreta para yo hacer una libreta mía. Entonces ella me la prestó. A mí me la prestó, pero yo veía que en todas las hojas decía Yareli Asiul. Y yo, que yo supiera, ella no tenía novio. Entonces a mí aquello me llamó mucho la atención. Pero cuando yo me di cuenta, Siul virado al revés era Luis y así se llamaba mi papá. A mí me quedó aquella espinita. Y un día yo estaba en la playa, yo fui a la playa con unas amistades y mi tía y demás. Y cuando yo estoy caminando, me la encuentro a ella con mi papá metidos en esa playa. No, pues yo lo encaré a mi papá, le dije que él era un descarado, que por qué él hacía eso y él me dijo que no, que mi mamá era la mujer de su vida, que eso era una aventura, y explícale eso a una niña de 10 años. Pero bueno, yo confié en que lo que él me decía. Después de eso pasaron como unas 2 semanas, 7 días, o un poquito más, no sé. El caso es que yo estudiaba en una escuelita rural y ese día yo terminé un poquito antes de la escuela y me fui a la casa. Yo tenía que irme caminando una casi hora y media para llegar a la casa. Y cuando yo llego a la casa, yo siento una discusión cuando voy entrando por la puerta. Y yo escuché a mi papá diciéndole a mi mamá que ella le era infiel y que le estaba pegando los tarros. Y la estaba como que zarandeando. Yo en ese momento ni lo pensé. Yo directamente lo único que le dije a él fue: no seas tan descarado, que el que le es infiel a mi mamá eres tú. Tú tienes otra mujer y es fulana. No, pues yo no lo pensé. Realmente yo no sabía lo que iba a pasar después, solamente yo nunca había visto a mi papá poniéndole una mano encima a mi mamá y eso para mí fue como muy duro. Además yo solamente tenía 10 años. Cuando pasó eso, mi mamá automáticamente como que se volvió loca. Directamente ella se corrió a la cocina, se tiró un galón de alcohol que había y agarró los fósforos para rayar. En ese momento llegó mi abuelo y mi abuelo se los quitó los fósforos de las manos y no dejó que lo hiciera. Pero como yo vivía, como les digo, en una casita, yo vivía en el campo, atrás de mi casa había un pozo y mi mamá corrió al pozo a lanzarse. Y yo me acuerdo que yo corrí atrás de ella y la agarré por el pie. En eso llegó mi abuelo y no la dejó tampoco. Después de eso mi mamá estuvo un poco así, como que despistada, o sea que varias veces inclusive intentó tomar pastillas y muchas cosas. Ella me achaca que todo eso fue gracias a que yo le conté, porque después de eso pues la vida de mi mamá fue un poco dura, se puede decir, porque mi mamá y mi papá se casaron cuando mi mamá tenía como 14 años. Mi mamá vivía con mi abuela y otros 8 o 9 hijos. Y pues cuando vivas así, en lugares así, pues mi mamá se escapó con mi papá porque mi abuela era muy recta, pero mi mamá no estudió ni nada.
Entonces en Cuba, si tú no tienes 12 grados, ni siquiera puedes barrer calle. Mi mamá no podía trabajar en ningún lado, no trabajaba en ningún lado. Entonces después de eso tuvo un montón de maridos, se casó un montón de veces y las cosas no le iban bien. Directamente ella siempre me achacó a mí que si yo no le hubiese contado, ella seguía casada con mi papá. Mi vida siempre fue bastante dura y literal yo no puedo decir que yo sentí ese amor de madre, porque después de los 10 años mi vida con ella siempre fue así, tormentosa. Eso no viene pasando ahora, solamente yo me adapté. Lo que antes yo lo aceptaba porque yo era una niña, ya ahorita soy una mujer y a mí me duelen las acciones que me hace porque creo que no me las merezco. Pero bueno, sigo con mi historia. Pasado eso, pues mi papá le compró una casa a mi mamá para que mi mamá se fuera de donde vive. Mi mamá no me dejaba ver a mi papá, y ni a mí ni a mi hermano. Yo recuerdo que mi hermano tenía 1 añito y yo tenía 10. Y mi hermano era muy prendido a mi papá, que literal, o sea, mi papá para él era un dios, o sea, él dormía con mi papá, o sea, siempre le gustaba así agarrarle, ponerle la mano aquí cuando dormía. Y cuando mi hermano lloraba todos los días porque quería estar con mi papá, quería ver a mi papá. Y me acuerdo que un día, como a la semana de estar viviendo en ese otro lugar, pues mi mamá le dio una pela a mi hermano, porque ya me acuerdo que mi hermano lloraba porque quería ver a mi papá. Y yo recuerdo que después que le pegó decía, ya no lo quiero ver, ya no lo quiero ver. Yo pasé por muchas cosas. En ese entonces, digamos, ella se desquitaba con mi papá, pero a la misma vez se desquitaba con nosotros, porque nosotros éramos los chicos, pero los que recibíamos los golpes éramos nosotros, de toda su frustración y todas sus cosas. Y en ese momento ella nunca me lo dijo. Siempre fue bien dura conmigo. Yo me acuerdo que yo siempre dije que iba a trabajar, iba a estudiar para ser alguien en la vida. Y cuando yo estaba estudiando, pues yo comencé con mi primera relación, que yo iba a cumplir 15 años. Pero comencé con él y eran los noviecitos de infancia, digamos, de manitos sudadas, como se dice, porque realmente nunca ni siquiera pasó de ahí. Lo único que hacíamos era, digamos, nos agarrábamos la manito, llegábamos a la escuela, en el recreo igual, paseábamos así pero solo eso. Pero mi mamá nunca quiso que yo estuviera con él. Y a modo de que yo me dejara con él, pues me agarró y me sacó todo lo mío, mi ropa, mis zapatos, todo lo que ella me había comprado. Y me dijo que si yo quería estar con él, pues que me lo comprara él. Bueno, like para parte 2.